The Legend of Zelda es una saga caracterizada por los actos heroicos que su protagonista hace a lo largo de toda su aventura, derrotando enemigos gigantes, demonios encarnados y mucho más con la finalidad de lograr su objetivo. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Y en vez de tener que derrotarlos a todos, debemos de morir ante la más mínima oportunidad. Pues eso es lo que haremos hoy, ya que visitaré absolutamente todos los juegos de la saga principal de Zelda con la finalidad de ver qué tan rápido podemos caer derrotado en cada uno de estos, ya sea ahogados, quemados o vencidos ante una simple bola de slime. Pero como siempre hay un inicio, nosotros comenzaremos por The Legend of Zelda para la NES. Este juego no necesita presentaciones, así que vamos al grano. Nada más entrar en el juego, ignoramos la cueva donde nos regalan la espada para defendernos y nos vamos directo a los enemigos que están arriba, para caer a los 14 segundos de comenzar. Zelda 2 The Adventure of Link. Nada más iniciar tenemos que tomar en cuenta que los enemigos aparecen en el overworld únicamente si te sales del camino de tierra, así que si queremos perder rápido debemos de salir de este para que aparezcan los primeros enemigos, contra los que perderemos a los 26 segundos de juego. Y con este juego cerraríamos la NES para poder dar el salto a su sucesora, y con esta llegaría The Legend of Zelda A Link to the Past. En lo personal, mi juego favorito en 2D. Nada más iniciar el juego vemos una evolución en el gameplay, ya que el prólogo de la historia no es una pantalla de espera, ahora nosotros formamos parte de la historia contada. Salimos de nuestra casa y avanzamos por todo lo que podemos explorar del reino de Hyrule hasta llegar al castillo y presenciar que nuestro tío nos ganó en el reto de morir antes, pero como no nos podíamos quedar detrás de él, perdemos ante los primeros guardias que vemos, terminando con un tiempo de 1 minuto y 41 segundos. Impresionante, sí, pero sigue estando muy lejos de las marcas más grandes. Luego de esto pasamos a la primera portátil de Nintendo, la Game Boy, y aquí nos encontraremos con The Legend of Zelda Link's Awakening, solo que yo estaré jugando la versión de Game Boy Color de la Switch porque tiene color. Nada más iniciar despertamos de una aparente pesadilla y luego de que Mario nos dé una manera de protegernos de los enemigos, nosotros saldremos de la casa y haciendo caso omiso a las instrucciones que nos dio para no salir malheridos, caemos contra el primer enemigo al minuto y 32 segundos. Y con esto toca un cambio brutal, ya que pasamos de los gráficos de Game Boy hasta la hermosura que es The Legend of Zelda Ocarina of Time, juego donde finalmente la saga da el salto al 3D. Al iniciar el juego vemos una cinemática donde Link tiene una pesadilla con Ganondorf hasta que Navi llega a despertarlo. Luego de tener el control de él, lo primero que se me ocurre es ir hacia donde está la espada Kokiri, ya que hay una piedra con la cual podremos perder vida, aunque eso sí, es muy poca. Pero luego de 7 minutos y 28 segundos logramos caer ante la roca giratoria, y con esto pasamos a The Legend of Zelda Majora's Mask. Iniciando el juego vemos un poco de contexto sobre lo que pasó entre juego y juego, hasta que nos llegan a poner un primer plano de Link viajando en su caballo, donde este se encuentra con Skull Kid, el cual luego de perseguirlo a lo largo de un bosque, termina convirtiéndonos en Dekus. Y aquí es donde comienzan los problemas, ya que caernos no nos mata y ahogarnos tampoco. Así que lo que tenemos que hacer obligatoriamente es avanzar en la historia, al menos un poquito, pero lo suficiente como para llegar a conocer al Señor de las Máscaras, el cual nos vuelve a robar un poco más de tiempo, y mientras hablaba con él pensé que la única manera de hacernos perder iba a ser dejarnos caer la luna encima. Un final no tan agradable, pero con esto en mente conseguí la barra de magia y me hice amigo de los niños malos del barrio para que me dejaran pasar a su escondite, donde recordé que hay una escultura con la cual podríamos recibir daño, así que luego de buscarla la encontré y tras varios golpes terminó debilitándonos a los 20 minutos y 30 segundos. Un tiempo bastante amplio considerando que antes de ese tiempo no hay nada que nos ponga en peligro. Luego de esto tendremos que retroceder un poco hasta la Game Boy, donde jugaremos The Legend of Zelda Oracle of Seasons y Oracle of Ages, y para estos juegos tomaremos una dinámica distinta, ya que al ser juegos con versiones dobles tomaremos ambos juegos a la vez para ver cuál de los dos es la versión más rápida en exponernos ante el peligro. Ambos juegos inician de la misma manera, o al menos similar, ya que en uno de estos debemos de rescatar a una señora, mientras que en el otro nos rescatan a nosotros. Mientras llevábamos a la señora a un lugar seguro, en el otro debíamos de conocer a toda la gente que nos rodeaba, eso hasta que llegamos con las respectivas chicas de la historia, las cuales conocemos básicamente al mismo tiempo, con la única diferencia de que en Oracle of Seasons los acontecimientos se desarrollan mucho más rápido que en Oracle of Ages, y esto afecta tanto a la historia que mientras en Oracle of Ages seguimos viendo un preludio de la historia, en Oracle of Seasons ya estamos expuestos ante el peligro a los 3 minutos y 45 segundos. Luego de seguir con la historia llegamos
llegamos a un lugar donde vemos enemigos con los cuales peleamos para perecer a los 5 minutos y 9 segundos. Básicamente una diferencia de 1 minuto y 24 segundos, que realmente no es mucho tiempo, pero aún así es sorprendente como la manera en la que cuenta una historia afecta al ritmo y a la fluidez de esta. Y hablando de fluir, pasaremos a fluir con la marea con The Legend of Zelda Wind Waker. Y estaremos jugando la versión de Wii U, ya que solo es una remasterización visual. Al comenzar esta partida tenemos que tragarnos 3 minutos y 40 segundos de introducción, y luego nos consumimos otro minuto y 40 para poder controlar a Link, donde luego de intentar debilitarnos a base de daño por caída, nos vamos al agua donde nos estaremos ahogando poco a poco durante casi 10 minutos, hasta que finalmente perdemos nuestro último cuarto de corazón a los 13 minutos y 25 segundos. Luego de eso nos vamos a la Game Boy Advance, donde jugaremos The Legend of Zelda Four Swords, el cual es directamente imposible de jugar si no tienes al menos algún amigo con el cartucho y este accesorio de aquí. Así que luego de hacer magia, finalmente logro comenzar una partida, en la cual pues avanzamos rápidamente, ya que directamente nos manda a elegir un mundo para jugar. Así que luego de entrar al primer nivel nos tiramos unas cuantas veces al vacío hasta que caemos debilitados a los 25 segundos de haber comenzado. Sé que existe una versión de aniversario para la DS, pero a día de hoy es básicamente los MIDI. The Legend of Zelda Four Swords Adventures, una derivación del título anterior que realmente es bastante bueno, porque se puede jugar solo. Nuevamente al iniciar la historia tenemos una introducción que dura un total de 6 minutos hasta que podemos controlar a Link, donde jugaremos un nivel introductorio por el cual avanzaremos unas cuantas pantallas hasta llegar a un lugar donde hay unos cuantos enemigos con los cuales nos dejaremos vencer a los 7 minutos y 13 segundos. Y ya con esto regresamos al último juego que veremos en la GBA, y este sería The Legend of Zelda The Minish Cap. Al iniciar este juego nuevamente vamos notando la tendencia de iniciar la aventura con una cinemática inicial, aunque más que cinemática esto es una presentación de PowerPoint. Finalmente podemos controlar a Link, el cual tiene como deber acompañar a la princesa a una especie de carnaval, donde luego de ver unas cuantas atracciones del lugar, Zelda nos regala un escudo el cual nos permite avanzar por las calles hasta llegar al castillo de Hyrule, donde veremos una ceremonia con una espada, la cual será interrumpida por el malo de turno, el cual duerme a Link y convierte en piedra a la princesa, que luego de que Link se despierte, el rey nos envía a intentar encontrar alguna manera de hacer que Zelda vuelva a la normalidad, así que finalmente podemos salir del castillo y exponernos al peligro, únicamente para morir a los 7 minutos y 57 segundos, aunque aún así hay que reconocer que al menos dio tiempo de introducirnos el propósito de la nueva aventura. Con esto pasamos al último juego que salió nativamente para la GameCube, The Legend of Zelda Twilight Princess, y como ya saben, estaré jugando la versión HD de la Wii U. Esta vez comenzamos con algo distinto, ya que no vemos una cinemática que nos cuenta una leyenda mística, la cual encubre una profecía. Esta vez vemos a Link teniendo una conversación con una especie de mentor, cambio bastante positivo ya que es agradable conocer un poco más acerca de nuestro protagonista y la manera en la que este se relaciona. Luego de esto tenemos el control de Link, con el cual debemos de hacer una serie de tareas, las cuales serían encontrar a nuestro caballo, utilizarlo para arrear el ganado hacia el rancho y luego volver a nuestra casa a pasar la noche, solo para que el siguiente día nos vuelvan a molestar los vecinos con más encargos. Y a todo esto yo no tenía idea de cómo podríamos hacernos daño de manera rápida, hasta que vi esta cinemática de aquí y recordé que las abejas pican, por lo que me decidí escalar el árbol para hacer que las abejas nos picaran, drenando así toda nuestra vida, hasta caer debilitados a los 11 minutos y 52 segundos, un tiempo relativamente rápido tomando en cuenta todo lo que hicimos anteriormente. Ya que terminamos con la GameCube, pasamos a la primera entrega de la saga para la Nintendo DS, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Como inicio tenemos una cinemática que realmente es una presentación de PowerPoint, el cual nos explica que esta es una secuela directa de los acontecimientos ocurridos en Wind Waker. Todo esto para pasar una cinemática donde se habla de un barco fantasma el cual desvive gente. Y yo sé que no se lo esperan para nada, pero este aparece y se roba a Tetra, y nosotros caemos nuevamente inconscientes. Eso hasta que nos despertamos en una isla que desconocemos, donde lo primero que haremos será tirarnos al agua, ya que aparentemente a Link le dio amnesia y se le olvidó cómo nadar, terminando con nuestra corta vida a los 7 minutos y 41 segundos, solo unos segundos después de tener el control de Link. Luego de hacer todo esto, llegamos hasta The Legend of Zelda Spirit Tracks, segundo juego de la saga principal estrenado para la Nintendo DS. Nuevamente comenzamos el juego con una serie de imágenes que nos explican el inicio de esta nueva era, solo para darnos cuenta de que era una clase de historia para nuestro Link, el cual tiene su graduación como maquinista oficial ese mismo día, por lo que nada más ser regañados por nuestro superior y salir de la casa, corremos hacia la esquina del mapa donde nuevamente nos arrojaremos al agua para poder perder toda nuestra vitalidad a los 4 minutos y 10 segundos. No sé ustedes, pero es curioso que los 3 Links que viven en un mundo inundado tengan que morir ahogándose.
Yo solo lo dejo ahí. The Legend of Zelda Skyward Sword, juego el cual relata el inicio de toda esta saga de videojuegos. Igualmente, aunque esté cargado de lore, no creo que tardemos tanto en hacernos daño. Nada más iniciar vemos una cinemática bastante cortita que nos muestra el mundo partirse en dos, únicamente para luego pasar a ver a Link, como ya es de costumbre, despertándose de un buen sueñito. Nada más tomamos el control de Link, nos vamos a hablar con nuestro profesor y seguidamente salimos hacia el exterior del lugar. Aquí fuera nos enseñan la mecánica de la estamina, la cual nos permite escalar y correr por los alrededores. Y para los que se preguntan si cayendo hacia el vacío podemos debilitarnos, pues la respuesta es que no, ya que siempre hay alguien que nos cuida de irnos hasta el fondo. Luego de esto conocemos a Zelda y a su padre, los cuales literalmente hacen un intento de homicidio, y de no ser porque les dio remordimiento de conciencia, esta historia hubiera acabado mucho más rápido. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar a nuestro pelícano, ya que este está perdido por todo el sitio. Nos enteramos que este fue escondido por un man para molestarnos la existencia, vemos una cinemática más, y luego de todo esto encontramos el lugar donde escondieron a nuestro amigo, así que vamos a buscar un arma para poder cortar las vallas que nos impiden el paso. Luego de encontrarla nos enseñan cómo utilizarla y finalmente cortamos las vallas para entrar a la cueva, en la cual nos dejamos debilitar por los murciélagos de aquí, terminando con esta aventura a los nada más y nada menos 51 minutos y 37 segundos. Sin duda alguna el tiempo más grande de todos, y realmente hay muchos factores que favorecen a esto, como la cantidad de cinemáticas que tenemos que observar, la cantidad de texto que debemos de leer, y también que este es uno de los links que inicia con una cantidad de corazones mayor a la media. Con esto terminado pasamos a la sucesora de la DS, la Nintendo 3DS, donde jugaremos 4 juegos, siendo el primero de estos The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, una secuela, reimaginación o lo que sea de A Link to the Past. Esta vez comenzamos igual que siempre, ya que Link está teniendo una pesadilla de la cual nos despierta nuestro amiguito porque tenemos que ir a la fragua, donde nosotros somos aprendices de herrero. Avanzamos un poco por todo el mapa y lamentablemente aquí no podemos hacer mucho más, porque cada vez que nos desviamos nos vemos detenidos por nuestro amiguito. Llegamos a la fragua donde nos encargan una espada la cual tendremos que ir a dejar al castillo, pero cuando llegamos al castillo nos mandan a la iglesia donde secuestran a un sacerdote, así que nosotros nos aventuramos a entrar en la alcantarilla donde encontraremos ratas con las cuales caeremos debilitados a los 6 minutos y 31 segundos, bastante rápido luego de ver lo anterior. Con esto pasamos a The Legend of Zelda Triforce Heroes. Aquí la historia es bastante simple y rápida. Básicamente somos un chico que quiere audicionar para ser un héroe, así que vamos, audicionamos y quedamos como elegidos. Y con eso podemos entrar al cuarto nivel del primer mundo, ya que ahí hay unas cuantas bombas con las cuales podremos hacernos daños a nosotros mismos. Así que luego de explotarnos unas cuantas veces caemos a los 9 minutos y 9 segundos. Y con esto llegamos a los remakes de la biología para la Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y Majora's Mask. Así que empecemos por el primero de este, Ocarina of Time 3D, juego el cual comienza de una manera muy similar, por no decir idéntica al original. Igualmente no hay mucha más diferencia en lo que hacemos, simplemente nos vamos al mismo lugar donde estaba la espada Kokiri para caer debilitados a los 4 minutos y 24 segundos. Ahora sí, pasemos a Majora's Mask, juego que igual a su predecesor inicia exactamente igual al original, salvando unos pequeños detallitos, y uno de esos es que este juego cambia la posición de los niños que debemos de buscar para ingresar al observatorio. Al final los encontramos rápidamente y de esa manera podemos ingresar al pasadizo donde caeremos ante la escultura gigante, a los 20 minutos y 52 segundos, y realmente es sorprendente lo bien llevado que está el ritmo de las versiones de 64 teniendo tiempos casi idénticos. Por fin estamos en la última generación de consolas a fecha de hoy, la Nintendo Switch, y me gustaría comenzar esta generación con The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, y lo que pasa con este juego es muy similar a lo que pasa con los otros dos, ya que básicamente al ser juegos 1 a 1 provoca que veamos los mismos acontecimientos y terminamos cayendo debilitados al minuto y 7 segundos de comenzar, 29 segundos menos que en su versión de Game Boy. Y ahora sí, pasamos a los probablemente dos juegos más famosos de la saga de Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. Así que, ¿por qué no empezar por el que salió en 2017? Iniciamos con Link despertando nuevamente de un sueño, el sueño más largo hasta ahora, ya que fueron 100 años. Igualmente perdemos un poco de tiempo en tomar la tableta Sheikah y salir hacia el exterior, pero nada más tenemos el control de Link, nos tiramos por el acantilado debilitándonos a los 4 minutos y 44 segundos, una marca bastante rápida considerando que este juego tiene una cantidad de texto y cinemáticas considerables. Y finalmente llegamos a la entrega más actual de Zelda a día de hoy, en el cual quise hacer una prueba de dos métodos, ya que resulta que el inicio de este juego se caracteriza
caracteriza por tener demasiado texto y cinemáticas, por lo que intentaremos dos maneras de debilitarnos, siendo la primera de estas intentando caer a mano de los quizzes que hay en el prólogo de la historia, y esto nos tomaría alrededor de 8 minutos y 38 segundos, y esto es así porque Link tiene una cantidad de vida demasiado alta en el inicio de la aventura, con un total de 30 corazones. Ahora el segundo método era terminar la introducción del juego, recoger la espada maestra debilitada y dejarnos caer por estos salientes, de modo que lleguemos a este último saliente donde nos tiraremos a la esquina izquierda para caer directamente en el piso, terminando con nuestra vida a los 13 minutos y 53 segundos. Y con esto tendríamos tiempo bastante similares, pero indiscutiblemente el dejarnos dar 120 golpes a mano de los quizzes es bastante más rápido. Con esto habríamos terminado a absolutamente todos los juegos de la saga principal, ganando Skyward Sword el juego que más tarda en exponernos al peligro y el primer Zelda quedándose como el juego que más rápido nos expone a este. Así que nada, si gustan pueden dejar un like, comentar o volverse miembros del canal, y recuerden que si una luciérnaga parlante te despierta, significa que ya te cargó la vez.